Um, Feliz Navidad, feliz 1 de diciembre a todos. Ya pasábamos yo no sé cómo funciona en nuestra mente, no sé si para ustedes es igual que para mí, pero ya una vez que tomamos la curva a septiembre, el año como que desaparece. El resto del año después de septiembre se va. Y es una bendición para mí. El tiempo de diciembre es una de mis temporadas favoritas, siempre lo ha sido. Empezó de una forma egoísta, porque pues era el tiempo donde recibía más regalos, ya que mi cumpleaños también queda en diciembre, pero se ha vuelto una de mis temporadas preferidas yo creo que lo que representa el tiempo de Navidad, y que es lo que vamos a estar hablando durante las próximas semanas, es lo más que a mí me emociona. Lo más que a mí me emociona del tiempo de Navidad es el bombardeo de recuerdos de lo bueno y lo grande que es Dios. Y me emociona porque mis hijos están en ese tiempo donde pues ellos saben que van a recibir regalos y ya se se emocionan por todo. Y ya JR comenzó a buscar en los libritos que dan en las tiendas cuáles son los juguetes que él quiere, pero nos da la oportunidad de nosotros recordarle por qué nosotros celebramos Navidad. Celebramos Navidad porque Dios en su amor y en su misericordia decidió venir a nuestro rescate. Y de eso es lo que vamos a estar hablando durante las próximas semanas. Yo no sé si lo habíamos hecho anteriormente, pero como parte de Bible Church, nosotros celebramos, en inglés se le llama Advent. En español vi que hay dos definiciones, Adviento y Advenimiento. Nosotros escogimos Adviento, pero si usted tiene un buen caso para que cambiemos al Advenimiento, o si tiene alguna otra palabra en español que podamos utilizar, es una de estas cosas donde yo bienvenido todo tipo de sugerencia. Pero mientras tanto, si digo Adviento, no se me distraigan con la palabra, es la celebración de la anticipación de Cristo al nacer. Y cada año la iglesia toma este tiempo para recordar este suceso tan grande. Pero lo lindo del caso es que Adviento es algo que vemos, esa anticipación es algo que se ve a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia. Toda la Biblia habla de ese momento. Y hoy vamos a pasar unos minutos, y usualmente yo les pido que se pongan en pie para hacer lectura. Hoy no lo vamos a hacer porque vamos a leer de 2 lados, y cada uno de los lados tiene una correlación. Así que les pido que sean pacientes conmigo, pero que no perdamos el respeto que debemos tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Así que si pueden, busquen conmigo en el libro de Génesis. Y vamos a hablar de Adviento en la creación. Y cómo desde el principio de todas las cosas, ya Dios estaba anunciando, ya Dios estaba apuntando a su plan y obra maestra. Y si los que no saben dónde queda Génesis, que Génesis usualmente queda después del índice, antes de Génesis 2. Y dice así, y pueden, si quieren ponerse de pie lo pueden hacer, si no, quédense sentados porque vamos a leer más adelante en otro lugar. Dice así en el nombre de Jesús. Les agradezco su reverencia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre
la superficie de las aguas. Ahora, quédense ahí, si usted puede poner un papelito. Vayan conmigo a Juan, capítulo 1. Y Juan comienza de esta manera. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Esta es la palabra de Dios, es verdad, y nos ha sido dada a nosotros por su amor. Pueden tomar asiento. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo, nosotros estuvimos estudiando un libro que se llama El Gran Panorama Divino. Un librito no muy grueso. Lo escribe Vaughan Roberts. Y Vaughan Roberts establece en el libro su propuesta, que realmente es por decir, un resumen del libro de otro autor que se llama Gramey Goldsworthy, que el libro es mucho más gordo, mucho más extenso, que propone que la Biblia se puede unificar en un solo tema. Y a pesar de que se puede hacer con distintos temas, ellos proponen y establecen uno de los temas al cual Jesús le prestó más importancia, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, en una definición sencilla, es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo las reglas y el orden o bendición de Dios. Él propone que ese simbolismo del reino de Dios se ve a lo largo de toda la Biblia, y ese simbolismo comienza desde el libro de Génesis.
Todo reino tiene un rey. Y ese rey, en este caso, es Dios. Y Dios desde el principio, sin tener que hacerlo, sin necesidad, por amor y por su carácter, decidió crearnos a nosotros y crear todas las cosas. Yo quiero romper con un mito que hay en esta mañana, de que Dios nos necesitaba a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. De que Dios nos creó porque Él necesitaba o quería la adoración de nosotros. Dios no necesitaba eso. Los ángeles hacen eso. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza por amor. Punto. Por amor. Dios no es, y este tipo de mensaje de que Dios nos necesitaba a nosotros viene de la mitología y viene de otras religiones paganas, donde los dioses necesitan al hombre a la humanidad. Necesitan la adoración de los humanos para hacerse más fuertes, para sobrevivir, para sentirse satisfechos. Dios, el Dios que la Biblia nos presenta, es un Dios de amor que nos creó por amor y que está satisfecho en Él mismo. Y la creación desde el principio, cuando vemos todo lo que Dios había creado, Dios crea todo con un propósito hermoso y bueno. Todo tenía un propósito, todo tenía un orden, todo fue hecho hermoso, todo fue hecho bueno. Y todo lo hizo, y esta mañana en la clase hablábamos un poquito acerca de esto, todo lo hizo y nos pone en el centro de la creación para habitar con nosotros. Y nosotros le dimos la espalda. Y pensamos que no lo necesitamos a Él. Y desde el día que Génesis 3 ocurrió, hasta el día que Cristo nació en el pesebre, todo ese proceso, todos esos miles de años, se puede considerar el advenimiento y es la anticipación de un Mesías que iba a venir a volver a traer todo al orden original. Desde Génesis 3, Dios mismo promete que va a venir uno nacido de mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a terminar con el problema que inició por nuestra desobediencia, que era la separación de Dios y nosotros. Desde el libro de Génesis, desde que todo fue hecho perfecto, desde que la creación misma presenta y muestra la gloria del Dios al que nosotros servimos. Y por eso Romanos 1 presenta uno de los problemas grandes de nosotros, que la creación misma habla de Dios. Sin embargo, nosotros ciegos y con un corazón endurecido y terco, decidimos adorar a la creación en vez de al Creador. Cambiamos al Dios de amor que creó todas las cosas, las hizo buenas, les dio un orden. Yo no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar, quizás porque de donde yo vengo somos una isla y todo está rodeado de agua. Y hubieron muchísimas ocasiones donde tú puedes ver el agua venir con furia, pero siempre se va a quedar ahí. Porque Dios ordenó que hasta ahí iban a llegar. Y cuando hay una abnormalidad, que se le puede llamar un maremoto, con respecto a eso, la fatalidad de ese tipo de sucesos es catastrófica. Cuando vemos simplemente un destello, simplemente una parte minúscula, de cuando las cosas se salen del orden en el que Dios las estableció,
lo que hay es caos. Cuando el mar se sale de su lugar, lo que sucede es caos. Si el mundo saliera, si el planeta Tierra saliera de su órbita, de donde Dios estableció que iba a salir, lo que va a haber es caos. Cuando Dios ordenó todo, lo hizo perfecto, lo hizo bueno, lo hizo con un orden establecido y todo representaba y todo mostraba la grandeza y la perfección de nuestro Dios, incluyéndonos a nosotros. Y todo lo hizo como un templo inmenso para habitar Él con nosotros. Y en Génesis 3, todo eso se cayó. Y vemos que la Biblia pasa de Génesis 3, de ese suceso, y comienza rápidamente a hablar de genealogías y genealogías y genealogías, y hace como si fuera un recuento rápido de cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años hasta llegar a Abraham. Y ahí para. ¿Por qué? Nosotros a veces leemos las cosas y no nos preguntamos y no nos detenemos a pensar, pero ¿por qué Dios deseó preservar esta historia? A pesar de que antes de llegar a Abraham hay otros sucesos que son importantes y que tienen que ver completamente con esto. Como vemos el caso de la Torre de Babel y como vemos otros casos rápidos, cortos, como la historia de Noé, vemos la mención de Enoch, y todas estas historias tenían algo en común. Fueron gente que escucharon la voz de Dios y desearon habitar con Él, o, como en el caso de la Torre de Babel, trataron de buscar alternativas para alcanzar lo que solamente Dios podía proveer. Y comienza a detenerse en diferentes sitios y llega a Abraham y Dios llama a Abraham aún sin Abraham no merecerlo. Y establece un pacto con Abraham y le dice en ti que Abraham era un pagano, Abraham venía de adorar dioses, Abraham venía de una tierra donde Dios no era el Dios, y Dios llama a Abraham, de Abraham le cambia el nombre a Abraham y le dice, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se contó como amigo de Dios. La relación que había entre Abraham y Dios era una relación íntima. Dios hablaba, Abraham le hablaba, Abraham preguntaba, Dios le contestaba. Y vemos y admiramos todas estas historias de estos hombres que tuvieron una relación íntima con Dios sin haber razón ninguna. Vemos personajes en el Antiguo Testamento como lo fue Elías y Eliseo, donde Dios los utilizó de forma grande y se les reveló de forma poderosa. Vemos personas como David, que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de Samuel, donde Samuel cuando era jovencito estaba durmiendo y escuchó la voz y fue donde el sacerdote a decirle, hey, me llamaste. Y le dijo, no. Y le pasó diferentes ocasiones y la próxima vez el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? La próxima vez que escuche la voz, dile, heme aquí. Y Dios le comenzó a hablar a Samuel. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Ezequiel, Jeremías. Todos tenían algo en común. Fueron llenos de la presencia de Dios por la comunión que habían entre ellos y Dios. El deseo que ellos tenían de utilizar todo lo que estaba a su alrededor para llevarlos delante de la presencia del que los creó. Y Dios no podía habitar en el caos porque el caos no podía soportar la santidad de Dios. Sin embargo, tenía que haber algo, tenía que ocurrir algo, que todo ese algo era el nacimiento de Cristo, que iba a culminar con su muerte. Todo esto que yo les estoy diciendo es para presentar el argumento de que
todo lo que Dios hizo y todo lo que el Antiguo Testamento presenta y todo el argumento que el Antiguo Testamento nos habla es simplemente el adviento de nuestro Salvador. La necesidad que nosotros teníamos y tenemos de pasar tiempo como Dios lo había ordenado desde el principio, una relación donde no hay separación entre Él y nosotros. Porque Él nos creó de esa forma. La razón por la cual Dios pudo decir, yo no sé qué definición nosotros le podemos dar, pero la razón por la cual Dios pudo mirar al hombre y decir, wow, lo hice bueno y en gran manera, era porque el hombre estaba plenamente completo, porque estaba en plena comunión con su Creador. La razón por la cual yo estoy convencido de que Gaby, sin Dios, por más moral que yo sea, soy malo, es porque estoy incompleto. Porque la moralidad no completa a nadie. Y para hacer el caso completo con respecto a esto de cuánto nosotros necesitamos a Cristo, Juan comienza intencionalmente su argumento y su evangelio de esta forma. En el principio ya existía la palabra en acción, que es el verbo. Hay muchas versiones que utilizan decir, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta versión utiliza el término verbo y es porque la palabra que se utiliza en griego, lo más que se acerca es a la palabra verbo. No es simplemente en algo que se dijo, sino una palabra que se iba a cumplir. Cristo es la palabra que ya Dios había dicho desde Génesis. Él es la acción de la palabra. Él es la acción que vemos desde el principio de la creación cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Juan aclara y nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos explica en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo quiero detenerme aquí un momento porque quiero hacer la aclaración de que cuando nosotros hablamos de vida, bíblicamente, no estamos hablando del mero hecho de que tu corazón late. La Biblia habla de la persona que está sin Cristo y lo compara con alguien que está muerto. Su corazón late, pero está muerto. ¿Y cuál es la diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo? Es comunión con Dios. Porque lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario no fue meramente darnos yo quiero decirles esto y se los voy a decir con mucho amor. Nosotros hemos reducido el sacrificio de Cristo como la fórmula o el inicio de la fórmula para yo obtener todas las cosas que yo quiero. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la cruz, hablamos de fe. Pero cuando hablamos de fe en la forma reducida de yo declarar lo que yo quiero y para que pase. De que no, yo voy a creer en lo que Cristo hizo para que Él me dé un carro nuevo. Yo voy a creer en lo que Cristo hizo para que Él me sane de esto. Yo voy a creer en lo que Él hizo para yo obtener esto. Y tenemos que entender de que lo que Cristo hizo no fue otra cosa que romper lo que nos separaba de Dios para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia.
que el simbolismo de la palabra vida en la Biblia no es otra cosa que comunión, intimidad y una relación personal con Dios. Y eso, en él estaba, el versículo 4, la forma en como se los voy a explicar de esta manera, en él estaba la comunión con Dios, y esa comunión era todo para el hombre. Y hemos hablado de otra forma con respecto a esto. Hemos hablado de que muchos de nosotros queremos llegar al cielo, pero no queremos a Dios. ¿Y cuál es el punto de eso? Díganme cuál es el beneficio de eso. Si el cielo no se trata de otra cosa que estar con nuestro Creador. ¿Solamente queremos llegar al cielo porque es la mejor opción entre el cielo y el infierno? Si tú me vas a poner un lago de fuego y azufre y un lugar con calles de oro y mar de cristal, dame el de calles de oro y mar de cristal. Pero no estamos interesados y no nos interesa o no queremos prestarle atención a la razón por la cual ese lugar tiene calles de oro y mar de cristal, es porque Dios está ahí. Y que un lugar con calles de oro y mar de cristal sin Dios pasa a ser un lago de fuego y azufre. ¿Podemos entender eso? De que todo lo que Dios hizo, todo lo que Él desea, todo lo que Él anhela, y la razón por la cual Juan luego más adelante en el capítulo 17 aclara que es vida eterna, es que te conozcan a ti, el único Dios, y me conozcan a mí, a quien tú enviaste. Porque lo que hacía y lo que hace a la creación, hermoso, perfecto, es cómo sostiene la presencia de Dios para que Él habite en medio de nosotros. Es simplemente un envase para que Dios pueda habitar y nosotros podamos conocerlo a Él. Cuando el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, lo que Él está diciendo y reconociendo es, tú estás en todas las cosas y todo lo que hay me recuerda a ti. Primera, en Juan 1, nos recuerda que Dios no hace nada a lo loco. Dios no hace las cosas espontáneas. Nos recuerda que desde aún antes de todo, y el mismo Juan el Bautista lo anuncia en el versículo 15, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. El propósito, la razón por la cual Dios vino no es otra cosa que nosotros podamos conocer a Dios de manera personal. Por eso si nosotros unificamos la Biblia y lo hacemos como Von Roberts sugiere y lo tomamos como el reino de Dios, podemos utilizar quizá el texto que Jesús habla y dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo necesito, si yo lo someto primeramente a la voluntad de Dios y entender de que Él vino a morir por mí no para darme todo lo que yo quería, sino para que yo tenga relación con Él, intimidad con Él, comunión con Él, yo voy a descubrir la verdadera integridad
que Dios estipuló y ordenó desde el principio. Dios es bueno y en su bondad y en su amor, Él apuntó desde el principio a Cristo, entendiendo de que nosotros no íbamos a poder alcanzar de ninguna forma, lo íbamos a poder alcanzar a Él. Este tiempo de Navidad nosotros debemos de pasar tiempo meditando. Que Dios está Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Que Él vino a nuestro rescate, que Dios mismo, sin tener que hacerlo, pudo haber terminado con todo, pero en su amor decidió preservarlo y dar su propia vida por ti y por mí para que nosotros pudiéramos hoy ser salvos. Mi oración es que nosotros podamos entender de que lo que Cristo hizo en la cruz va mucho más allá de nosotros conseguir las cosas que queremos. Y comencemos a pensar y comencemos a entender de que Él vino para que lo pudiéramos conocer a Él. Yo no estoy eliminando y no quiero minimizar, no quiero disminuir la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de cosas. Para darles el anuncio, y yo sé que muchos ya lo saben, pero nosotros estamos de sorpresa, estamos esperando a nuestro cuarto hijo. Holy moly. Podrá usted saber todo lo que pasa por mi mente, de todo lo que nos hace falta y todo lo que necesitamos, y ay, ¿qué vamos a hacer con esto y qué vamos a hacer lo otro? Y yo sé, porque la Biblia me enseña que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que les buscan? Pero sé por encima de todas las cosas que Él vino a morir por mí, que Él vino a este mundo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna, lo pueda conocer a Él. Y yo sé que por encima de mi necesidad, por encima del miedo que me puede dar, por encima de toda la preocupación que pueda venir, lo mejor que yo puedo hacer es ponerme de rodillas delante de Dios y desenfocarme de todo lo que este mundo puede afligirme y entender de que en Él, por Él y para Él son todas las cosas y que nada de lo que pasa en mi vida viene por sorpresa porque Él me creó y yo soy suyo. De que yo puedo andar divagando por el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ¿de qué me sirve si solo Él tiene palabras de vida eterna? Si solo Él llena, si solo Él satisface. Él vino para que tú y yo lo podamos conocer personalmente. Ustedes no necesitan un mediador. Ustedes no necesitan a alguien que les explique. Ustedes no necesitan. La iglesia no es el lugar para nosotros venir a buscar de Dios. El buscar de Dios está en todo lo que hacemos. Todo, porque Dios está en todos lados. Y por eso Cristo pagó en la cruz. Tu trabajo, tu casa, con tus hijos, con tu esposo o esposa. De camino a un lugar, cuidando niños, cocinando, lavando el carro,
Todas las cosas apuntan a Él, porque sin Él nada de lo que es hubiese sido. ¿Podemos entender eso? Navidad no es simplemente el momento donde podemos celebrar que nuestro Salvador, aquel al que nosotros creemos de que nos da todo lo mejor y que nos limpió del pecado y que ahora podemos llegar al cielo donde no es el lago de azufre, vino. Navidad es Dios con nosotros. Dios restableciendo y reconciliando consigo al mundo para que tú y yo tengamos la oportunidad de estar completos nuevamente. Por eso fue que Él vino. Por eso fue que Él vino. Y por eso es que nosotros tomamos una vez al mes y recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo hacemos porque es que no hay de otra manera. Nuestras cabezas divagan y se desenfocan. Y nosotros, Pablo en un momento dado decía, atendamos diligentemente las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque en nuestra humanidad y en nuestra naturaleza, que mucho nosotros nos distraemos. Que mucho los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios en nosotros. Cuando la palabra se supone que lo que dé fruto de nosotros conocer a Dios personalmente, la palabra de Dios está para revelarnos a Dios mismo. Los afanes de este mundo la ahogan y la tergiversamos y la tratamos de aplicar a nuestra forma y tratamos de torcerle el brazo a Dios para que Él nos dé lo que nosotros queremos. Y tomamos la comunión para recordarnos de que Él vino a morir porque nosotros teníamos necesidad de Él. Y que lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Y era todo lo que nosotros necesitábamos para que tú y yo hoy tengamos intimidad con Él. Así que yo quiero pedirles que nos pongamos en pie. Y toda aquella persona que entienda que no debe de participar, no lo vamos a obligar. Hay cosas bien específicas que la palabra habla con respecto a esto. Nosotros no debemos de tomar en poco. Si tú no crees que Cristo es tu Señor, no deberías participar todavía de la cena. Y no hay ninguna condenación con eso. Pero si tú en esta mañana crees lo que la Biblia enseña, yo quiero invitarte a que participemos. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo voy a pedirle a este lado primero, empezando desde este lado, que pasen, tomen sus elementos y vuelvan a su asiento. No participen de ellos todavía. Una vez que este lado termine, este lado puede venir, tomar los elementos y sentarse. No los vamos a pasar, usted los va a pasar a recoger. ¿Todo el mundo entendió? Así que vamos a empezar por acá. Todo el que vaya a participar puede hacerlo, el que no. Mantenga los elementos con ustedes, por favor. Comenzamos entonces por Ángelo y por ahí seguimos.
Y esta es la razón por la cual nosotros participamos de la comunión. La noche en que Jesús iba a ser entregado, mientras cenaba con sus discípulos, Él tomó el pan, oró y lo bendijo. Y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y a mí me gustaría poder tomarme el tiempo y volver a dar la clase que tuvimos esta mañana, porque estuvimos, yo creo, toda la clase hablando específicamente de esto. Tú y yo necesitábamos a alguien que tomara nuestro lugar. Porque no importa cuán buenos nosotros pensamos que somos, jamás íbamos a poder pagar y satisfacer lo que Dios requería. No en una injusticia, sino porque todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Y nosotros nos alejamos de Él. Esto lo que significa y lo que simboliza es el precio de sustitución que Cristo pagó en la cruz. Mas Él molido fue por nuestras rebeliones. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Puedes tomar todos el pan. Y acto seguido tomó la copa. Y le dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y dijo, hacer esto en memoria de mí. Y la sangre, si nosotros vamos al libro de Génesis, vemos que la última plaga en Egipto, antes de que Faraón dejara salir al pueblo de Israel, fue el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto, pero cualquier persona que hubiese derramado sangre de un cordero y hubiese pintado en los dinteles de la puerta con sangre, era señal de que el ángel de la muerte no iba a entrar ahí. Muerte simboliza y significa la separación entre Dios y nosotros. Muerte significa que nosotros el mismo texto en Isaías dice, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios mismo proveyó la sangre del sacrificio perfecto para que nosotros hoy seamos cubiertos con su sangre y podamos entrar al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Hoy, esto simplemente representa no otra cosa que la entrada, el boleto de entrada delante de la presencia de Dios para yo poder conocer a un Dios tan grande de una forma personal. Esto es la razón por la cual nosotros llegamos aquí. Buscando ser llenos y satisfechos por Él. Tomemos todas la copa. Dios, no hay forma de expresar con palabras la gratitud que hay en nuestros corazones por lo que tú hiciste en la cruz. Leer en Génesis que tú creaste todo perfecto, que de caos tú creaste orden, que de la nada tú creaste algo tan hermoso y que nosotros lo echamos a perder simplemente por el deseo o por la idea de que podamos ser algo fuera de ti. No queda de otra que nosotros pedirte perdón y ampararnos en lo que tú hiciste en la cruz. Porque realmente fuera de ti nosotros no somos nada. Te necesitamos. Te necesitamos día a día, cada momento. Cuando abrimos los ojos te pedimos que nos hagas sensibles a lo que tú estás haciendo y en todo lo que tú ordenaste para nosotros poderte dar gloria y honra porque tú te la mereces. Gracias, porque desde el principio, desde que nosotros
lo echamos todo a perder, tú preparaste el plan perfecto para rescatarnos. Gracias. Porque fuera de ti estamos perdidos. Yo te pido, Dios, de que cuando nosotros salgamos de este lugar, salgamos plenamente convencidos del precio grande que tú pagaste, pero del resultado hermoso de ese sacrificio. Señor, ayúdanos a entender y a no reducir a una lámpara mágica donde podemos pedirte todo lo que nosotros creemos y tú nos lo vas a dar, sino que podamos elevar lo que tú hiciste al lugar que corresponde, y es que tú nos has dado entrada delante de tu presencia para poder conocerte. Gracias. Porque tú conoces realmente lo que nosotros necesitamos. Perdona nuestra ignorancia y llénanos de sabiduría para nosotros caminar como tú nos creaste y darte toda gloria y honra a ti que te la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.